Como ya os he dicho en la introducción, hoy vamos a hablar sobre por qué las calorías no deberían importarnos o por qué las calorías realmente no cuentan. Sé que a muchos os va a sorprender esta afirmación, pero realmente durante todo el episodio vamos a intentar explicar por qué las calorías no cuentan. Hoy vamos a hablar sobre este tema porque realmente es fácil de entender la variación biológica que explica por qué las personas tenemos pues, diferentes composiciones, digamos, corporales y por qué nos comportamos de manera diferente frente a la comida. También habrá que entender, digamos, lo que nos rodea, nuestro entorno y en concreto el entorno alimenticio. Los genes interactúan con este entorno y hoy quiero hablar sobre ese entorno, sobre la comida, sobre cómo nos relacionamos con la comida y cómo nos referimos a esta relación con la comida utilizando la palabra caloría. El contar calorías es algo que está muy generalizado y esto no debe sorprendernos. En Europa, por ejemplo, el etiquetado conforme a las normas de la Unión Europea, se ve que aparecen todavía términos como kilojulios o kilocalorías. Y en las etiquetas, digamos, de los Estados Unidos, Nutrition Facts, se puede ver que la etiqueta efectivamente tiene solo la palabra calorías. Es útil, yo creo, antes de meternos en materia, aclarar qué es exactamente una caloría. ¿Qué significa toda esta nomenclatura? Pues bien, existe algo llamado caloría con C minúscula. Vamos a empezar con Barrio Sésamo. Cerca y lejos. Pues bien, la caloría con C minúscula es una caloría digamos, de calor. Y es la forma original en la que se definió realmente la caloría, como una unidad de calor. La definición exacta de caloría es la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius a una presión de 1 atmósfera, digamos que a nivel del mar. Sin embargo, en la mayoría de las veces en que nos vamos a referir a caloría, cuando nos referimos a las calorías que contienen los alimentos, también conocidas como calorías con C mayúscula, no me lo estoy inventando. Una caloría con C mayúscula equivale a 1000 calorías con C minúscula. Lo podréis ver en las etiquetas muchas veces como kilocalorías. La caloría con C mayúscula o kilocaloría es la caloría de los alimentos y es la cantidad de energía requerida para elevar la temperatura de 1 litro de agua 1 grado Celsius a nivel del mar o a presión de 1 atmósfera. Para evitar confusiones, deciros que a lo largo de todo este podcast, cuando hablemos de la palabra caloría, pues nos estaremos refiriendo realmente a kilocaloría, porque es como se refieren, digamos, a las calorías en los alimentos. También debéis saber que, por ejemplo, la caloría con C minúscula, pues realmente no está incluida dentro del Sistema Internacional de Unidades de Medida. Es una unidad de energía, pero no es una unidad internacional. Las unidades internacionales se miden en julios. Y por eso estas, digamos, calorías pequeñas o estas unidades de calor, con C minúscula, la caloría pequeña, son, aproximadamente 4,2 julios. Y así, la caloría de los alimentos, o sea, la kilocaloría, son 4,2 kilojulios, que es de donde provienen los números que muchas veces vemos en el etiquetado en los productos en Europa. Por tanto, y resumiendo, cuando hablamos de calorías en alimentación, pues puede ser, hablamos de calorías en general, que será con C mayúscula, y nos estaremos refiriendo realmente a kilocalorías o a 4,2 kilojulios. Aunque puede sonar un poquito raro, realmente de lo que vamos a hablar a lo largo de todo el podcast es de calorías.
Y lo vamos a hacer refiriéndonos a las calorías como se entienden en la alimentación, las que tienen la C mayúscula. Pero lo más importante de lo que vamos a hablar es por qué no deben contar estas calorías. ¿Y por qué no deberíamos tener en cuenta este número de calorías? Pues porque el número de calorías que aparece indicado en los etiquetados de los alimentos, pues no equivale al número de calorías que realmente son utilizables y que son los que finalmente nosotros vamos a obtener de los alimentos. Entender esto, es muy importante. Y entender por qué es así va a necesitar que nos familiaricemos con el concepto de disponibilidad calórica. La disponibilidad calórica es la cantidad de calorías que realmente se pueden extraer de un alimento en comparación con el total de calorías que contiene inicialmente ese mismo alimento. Vamos a ver algunos ejemplos para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Imaginemos 100 calorías, por ejemplo, de azúcar. Si tuviéramos 100 calorías de azúcar, pues la disponibilidad de ese azúcar, es decir, cuántas calorías obtenemos al consumirla, pues es aproximadamente 95 calorías. Por lo tanto, la disponibilidad calórica del azúcar es del 95%. Otro ejemplo, el maíz dulce. Si comemos maíz, pues es bastante lógico pensar que no habremos absorbido ni de lejos el 100% de las calorías que nos aporte ese maíz dulce. Sin embargo, si el maíz dulce lo procesamos y lo convertimos en harina de maíz, fabricamos una tortita de maíz o pan de maíz, pues de repente, por ese procesamiento de esos granos de maíz, pues hemos cambiado su estructura y esa harina o esa tortita de maíz nos proporcionará un porcentaje mucho mayor de calorías que la misma cantidad de maíz en grano. Y esto es porque esta harina que hemos obtenido del maíz hace que sea mucho más disponible esas calorías procedentes del maíz. Esto es lo que significa la disponibilidad calórica. Es por eso que la forma en que consumimos los alimentos pues puede marcar una gran diferencia, porque realmente lo que cambia es la forma en que tu cuerpo va a extraer las calorías en los diferentes alimentos. Y la cuestión es cómo se miden empíricamente las calorías. Pues estamos hablando del número total de calorías de un alimento. Pues realmente no es más que una unidad de calor. Y de hecho, esto sigue siendo así hoy en día. La forma más precisa de contar cada caloría en un alimento es mediante algo llamado calorímetro o bomba de calor. El calorímetro, aunque parezca un poquito rudimentario, es un contenedor sellado donde se coloca una muestra de alimento. En el caso de alimentos que tengan agua, pues primero debes secar ese alimento para eliminar el agua, ya que el agua no va a tener ningún valor calórico en los humanos. Una vez que hemos quitado el agua, pues colocamos el alimento en ese contenedor sellado y quemamos el alimento con oxígeno puro para asegurarnos de que todo se queme hasta convertirse en carbón. Rodeando al contenedor hay, digamos, como un volumen de agua conocido que cuando se quema el alimento, hasta que se queda totalmente carbonizado, se mide realmente cuánto ha aumentado la temperatura de, digamos, esa cubierta de agua que rodea a donde se quema el alimento. Y una caloría se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 litro de agua, pues 1 grado Celsius. Y así podemos determinar cuántas calorías contiene un alimento. Así es como se mide el contenido calórico total de un alimento a nivel experimental en un laboratorio. Aunque técnicamente es una unidad de energía y podríamos pensar que todas las calorías son iguales, el problema es que nosotros no somos calorímetros. Nuestro proceso digestivo es muy diferente
a simplemente quemar alimentos en un contenedor sellado. La digestión es un proceso mucho más lento y definitivamente se trata de una reacción química larga que comienza con la masticación y continúa a través de 24 horas, digamos, a través del tracto digestivo con acción de muchísimos enzimas y ácidos. El pH del estómago, por ejemplo, pues es similar al ácido de una batería, puede ser 1,5, lo que realmente es muy ácido y es donde comienza la digestión de los alimentos.